Bueno, y seguimos con Buenos Días RD. Dice Ángel que finalmente hay espacio aquí para los candidatos del PRD, pero yo creo que sin duda este es un programa plural. Le damos la bienvenida a Israel Abreu, experto en finanzas e impuestos y también con una maestría en defensa y seguridad, candidato a diputado por la circunscripción 3 del distrito. Buenos días, Israel. Santo Domingo Este. Sí, caramba. Santo Domingo Este. Zona oriental. Así es, gracias a ustedes por invitarme. Yo encantado, aquí a su disposición, representando dignamente al PRD. Ángela Cota diciendo cosas que no son porque los invitados, la mayoría lo traen. Ay, por eso es corbata azul, María, hoy. Bueno, antes de que iniciemos la política, señora Cota, yo quería preguntarle algo. Al ser un experto en impuestos, finanzas, ¿cómo afectaría? Hay una queja de los dealers de vehículos por un supuesto impuesto a la primera placa. Que ya existe. Habría que pagar anticipadamente. Exacto. 17%. Entonces, un 17%. Ellos dicen que esto llevaría a la quiebra del sector porque tendrían que pagar alrededor de 8 millones de pesos por adelantado. Bueno, primero hacer un periplo por la historia de la placa, del impuesto a la placa, ¿no? Anteriormente, antes del sistema que se aplica, lo que supone el impuesto a la placa es que quien compra el vehículo es que debe pagarla. Exacto. Entonces, en ese sentido, los dealers se beneficiaban al respecto de que podían esperar a que el pueblo, el consumidor final, adquiriera algún vehículo, en todo caso, ya sea nuevo o usado. Por eso al vehículo le daban una placa provisional de exhibición. De exhibición con 3 meses de vigencia. Así es. Entonces, en ese sentido, y partiendo de esa premisa, entonces, tiene sentido la reclamación de los dealers. Quien va a consumir el producto, en este caso, el comprador, el usuario final del vehículo, es quien debe pagar la placa. Ahora, y cuando vaya a salir a la calle. Y cuando vaya a salir a la calle. Ahora, lo que sí es importante acotar en ese sentido es que lamentablemente algunos dealers han utilizado este recurso de manera inescrupulosa, eso sí. Se han beneficiado con el dinero, han cobrado el vehículo y lo han utilizado en el tiempo. Inclusive hay muchísimos casos, en el caso de los vehículos coreanos, no sé si ustedes vieron un programa que hizo Nuria, la periodista Nuria Piedra, que los coreanos utilizaron todo este dinero, los importadores, no sé si eran coreanos, utilizaron todo este dinero y al final desaparecieron y todos estos consumidores finales se quedaron enganchados con estos vehículos. Esos son problemas que se dan, diatribas que se dan entre los consumidores finales y los dealers. Entonces, lo que persigue el Estado es mejorar su liquidez al respecto de la importación de vehículos. Que además es un peligro, Abreu. Que puede ser legítimo. Es un peligro tú decir, Ángela Costa trajo 1000 carros, de esos coreanos o chinos cualquiera. Entonces yo lo pongo en un almacén ahí. Y según van saliendo, que yo lo voy vendiendo uno a uno, voy pagando el 7% de la placa. Yo no creo que quiebren los dealers con todo lo que se ganan si el procedimiento es que llegaron a puerto los carros, paguen aquí. Sin saber cuándo lo van a vender también. Cuarto en mano y lo otro en tierra, rápidamente. Ángel, pero alguien me decía ayer, y Israel que nos aclare, los importadores pueden, por ejemplo, traer el vehículo y, como me decía un amigo mío, picarlo y no venderlo, no ponerlo a circular, venderlo en piezas. Entonces, si lo venden en piezas, una placa de circulación por adelantado que tú no vas a vender. Pero especificas tú entonces el propósito de la importación. Bueno. Así es, y que al final no se le emita una matrícula en los casos de los vehículos que van a ser para reciclar las piezas. Entonces, en ese sentido, primero, yo no estoy de acuerdo con el impuesto. Miren, en sentido general, quienes están organizados en República Dominicana están pagando actualmente la presión tributaria global que nosotros tenemos. Si la presión tributaria... Que es alrededor de un 14. Exactamente, 13.9 para este año, para el año 2020. Pero quienes están organizados, que pagamos el impuesto de aquellos que no están organizados, o sea, los informales, estamos pagando alrededor de un 32% como tasa de presión fiscal en sentido general. Entonces, agregarle, ¿verdad?, al problema de la liquidez que ya tiene la economía, el tú cobrarle la placa, que por ley inclusive es el consumidor final que debe pagarla. Bueno, yo lo que creo que la DGI debe establecer más y mejores mecanismos de regulación
y no cobrarle por adelantado a este pueblo, porque realmente... Es complicar un sector. Claro, y además la liquidez no funciona así. Los dealers no necesariamente tienen dinero efectivo en el banco. Lo que a ellos les interesa realmente, porque es un negocio, es tener inventario de vehículos. Lo que no lavan, señor. Entremos al tema político, Israel. En el caso del PRD, esta decisión, señores, no se ha dimensionado lo que significa para el PRD ir solo en las elecciones congresuales, bueno, por lo menos en el caso de diputados. Lleva 72 diputados solo entre San Cristóbal, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. ¿Por qué este ejercicio? Explícamelo, por favor. Vamos a hablar un poco de por qué la decisión, ¿no? Porque en la presidencial sí van. Sí, pero cuando tú pones un ejército en esta gran urbe del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, que hay 72 activistas con la calidad que está expresando aquí el exponente PRDista Israel Abreu. Sí, definitivamente nosotros tenemos una situación política general, que es por donde quiero empezar a hablar. El ingeniero Miguel Vargas y toda la alta dirección del partido decidieron al respecto de hacer una alianza parcial en función de dos intereses. Primero, de seguir en un gobierno compartido, y segundo, entonces, lograr el porcentaje adecuado a los fines de poder permanecer con nuestra personaduría jurídica a nivel de la Junta Central Electoral y fortalecer además el partido. Entonces, en ese sentido, la alta dirección entendió que nosotros, yendo en la parte congresual independiente, y yo creo que le concedo razón, tiene mucho sentido desde el punto de vista matemático, al partido le fortalece más ir de manera independiente en las congresuales y aliado en la presidencial, para entonces nosotros, desde el punto de vista del activismo político, entonces aumentar nuestro caudal de votos, mantener un porcentaje relativamente importante y poder entonces fortalecer el partido en los próximos 4 años y quizás para el año 2024 poder tener candidatura propia a los fines de la parte presidencial. ¿Y cómo va ese proceso entonces? Ustedes van a apoyar el candidato a senador del PLD, pero los diputados van solos. ¿Cómo se conjuga ese proceso en la práctica, tú que estás en el terreno? No necesariamente, vuelvo y te repito, el acuerdo es parcial. Por ejemplo, en mi circunscripción, nosotros todavía no tenemos un acuerdo con la señora Cristina Lizardo, que es la diputada, que es la candidata a senadora por el Partido de la Liberación Dominicana. Somos 11 candidatos a la Cámara de Diputados y todavía no se ha concretado un acuerdo para la parte senatorial. ¿A esta altura? A esta altura de todavía tienen hasta el 3 de marzo. Sí, no, así es. De las candidaturas. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es de manera general, los candidatos a diputados y los candidatos a senadores que tiene el partido es apoyando las candidaturas a regidores y a diputados, que también tenemos un caudal importante de aspirantes a esos puestos, y entonces de manera general fortalecer la parte municipal para que eso se traduzca posteriormente en la parte congresual. ¿Y qué vas a ir a hacer tú a la Cámara de Diputados? Bueno, propuestas. Como ustedes ya más o menos me hicieron una introducción en sentido general y creo que tengo suficiente por el área de la finanza. Sí, por el área de la finanza y de los Y impuestos. ahí hay muy pocos diputados que dominan ese tema. Si llega a doler mucho. Eso es así, no, en sentido general, sin ánimo de criticar, la circunscripción número 3, una de las principales cuestionantes que tiene ese municipio, esa circunscripción en sentido general, es que no se ve adecuadamente representada, para no utilizar una palabra muy despectiva. Los que están ahora no representan... La población de esa circunscripción no se siente representada por ellos. Ahora bien, los diputados de la 3 de Santo Domingo Este. bueno, no mencionemos nombres, no mencionemos nombres, sí, son todos amigos, pero eso es lo que sale en las encuestas, son números en sentido general conocidos, y de hecho usted sale por cualquier barrio y pregunta a 10 casas y quizás ninguno conoce a su representante. Entonces, en ese sentido, primero, yo quiero representar dignamente a esa circunscripción. Es importante que ustedes sepan
que esa circunscripción tiene 1.230.000 habitantes. Wow. Es una de las circunscripciones más importantes de República Dominicana, esa sola. Entonces, partiendo de esa premisa, imagínense el componente económico que representa una población activamente laboral, aunque hay mucha informalidad. Y los principales problemas que le aquejan, que se hilvanan en sentido general, es el tema de la seguridad, es el más importante, eso entiende la comunidad. El segundo es el costo de la canasta básica familiar y el desempleo. ¿Cuáles son los principales barrios que tiene la 3 para...? Bueno, por las Américas, si no vamos por las Américas porque es muy grande, estamos La Ureña, Brisas, Invivienda, Jainamosa, El Almirante, esos sectores San siempre Isidro, están quejándose del tema de la inseguridad. Ciudad Juan Bosch. Del tema de la inseguridad que hay por ese sector y la falta de policías. A la ejecutiva bancaria el pasado lunes. Así es. Dentro de su casa. A propósito de que tú mencionas el tema de la seguridad. Sí. Lamentablemente, entonces... Deja que eso se termine de investigar. Miren, una de mis áreas de expertise es la seguridad y la defensa. Yo creo que puedo hacer y voy a hacer grandes aportes en ese sentido. Muy importante. La escuela más importante de defensa y seguridad, quizá de la región, República Dominicana la tiene. Y en ese sentido, entonces, yo creo que República Dominicana necesita hacer una revisión de todas las leyes que entran en consonancia con el tema de seguridad y defensa. ¿Por qué de manera específica? Porque no tenemos leyes, tenemos leyes, ¿verdad? Y inclusive hay procesos de reforma, pero ninguna de esas leyes dan al traste con que haya un proceso de retroalimentación para el ciudadano y ver entonces que se mida los niveles de satisfacción que tiene el ciudadano al respecto de la aplicación de esas leyes de defensa y seguridad. Primero que aquí hay recuerda que aquí hay un Ministerio de Interior que debe ejecutar las estrategias a la Policía Nacional. Abreu, ¿Y dónde están esas estrategias? Habría que verlas. Gracias, Israel. La verdad que luce muy sopesada, muy... Nos vamos sin saber cómo cayó en el PRD esta sentencia que los devuelve al número 3 en la boleta. No, pero eso está claro. Pero eso está claro. Y eso es un derecho adquirido muy viejo. Sobre todo para los explica tú mejor. El Partido Reformista señalándolo. Deja por favor que Israel diga. No. Gracias, Israel. Gracias, Israel. Gracias a ustedes. Vamos a ir a una pausa y regresamos con nuestro segundo invitado en la mañana de hoy. Choque de interés. La foto.